Oi, tudo bem com você? Letícia Chagas aqui para nuestra cuarta clase del curso básico de portugués. Hasta ahora nosotros vimos casi todas las letras del alfabeto, solamente falta una letra para ver mejor y esta letra es la X, o X do portugués. Bueno, o X, la X, tiene 4 sonidos y también algunos casos donde no hay sonido. Infelizmente, no puedo decir exactamente las reglas de eso, porque uno va a aprender escuchando, leyendo, no, solamente escuchando mucho el portugués, es así. Pero hay algunas cosas que podemos comprender. Traigo aquí un grupo de palabras donde hay algunas semejanzas entre ellas y así ayudar a saber cuando la X tiene sonido x, del propio X. Cuando la X tiene el sonido del doble S. Cuando tiene el sonido X, que es el propio sonido de igualito del español, como taxi, el sonido de KS, y el sonido de Z, Z, el sonido de la abeja, que no tienen en el español. Bueno, entonces vamos a ver a través de estos ejemplos de palabras agrupadas, conocer mejor el sonido de la X, o X do portugués. Vámonos. Cuando la palabra empieza por E, X, y después tiene otra vocal, va a tener el sonido de Z. Como ejemplo, exemplo, exemplo, que es ejemplo. Exército, que es ejército. Exato, que es exacto. Exagero, que es exagero. Mira cómo esta palabra se escribe igual y tiene el sonido tan diferente. ¿Por qué? Porque la X y la G tiene otro sonido y además de eso, la forma como nosotros hablamos. Nosotros hablamos más reducido, como que hablamos bien hasta la sílaba más fuerte y después bajamos. Y ustedes hablan todo muy clarito, todas las sílabas bien pronunciadas. Escucha. Exagero, exagero y exagero, exagero. ¿Sí? Después va a tener otra palabra que es igual la pronuncia y yo voy a explicar eso de nuevo. Exótico, que es exótico. Y si después de la EX tiene una consonante, va a tener el sonido S, el sonido de S, como éxtase, que es éxtasis, extinto, extinto, experiente, que es experto, expulsar, que es echar, explorar, que es explotar. Después de T también va a tener el sonido texto, que es texto, pretexto, que es pretexto, y textura, que es textura. Y después de ME va a tener el sonido sh. Y aquí otros ejemplos de palabras con x, con som sh. X. Xícara, que es taza. Lixo, que es basura. Luxo, que es lujo. Abacaxi,
que es piña. Aquí un ejemplo, por ejemplo, abacaxi es una palabra de origen indígena. Y todas las palabras de origen indígena son con X. Ahora el sonido KS, ks, como el mismo sonido que tiene la X en español. Taxi es taxi. Fixo, que es fijo. Tóxico, que es tóxico. Aquí, por ejemplo, nosotros decimos tóxico. Todas las palabras que son esdrújulas son acentuadas también en portugués. Siempre son acentuadas. Y nosotros hablamos la sílaba más fuerte y por último, las palabras que la X no tienen sonido. Las palabras que empiezan por EX, como ejemplo, exceção, que es y aquí otros ejemplos de palabras con X, con som X. X. Xícara, que es taza. Lixo, que es basura. Luxo, que es lujo. Abacaxi, que es piña. Aquí un ejemplo, por ejemplo, abacaxi es una palabra de origen indígena. Y todas las palabras de origen indígena son con X. Ahora el sonido KS, ks, como el mismo sonido que tiene la X en español. Taxi es taxi. Fixo, que es fijo. Tóxico, que es tóxico. Aquí, por ejemplo, nosotros decimos tóxico. Todas las palabras que son esdrújulas son acentuadas también en portugués. Siempre son acentuadas. Y nosotros hablamos la sílaba más fuerte y después casi que no hablamos más dos sílabas. Hablamos una cosa só. Tóxico. Tóxico. Otro ejemplo, xícara. Una palabra que está aquí atrás. Xícara. Nosotros no hablamos xícara. 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 Porque es como había dicho, nosotros hablamos la sílaba más fuerte y después baja hasta terminar la palabra. Y aquí es el otro ejemplo que yo había dicho que que iba a aparecer. ¿Por qué? Son dos palabras igual en su pronuncia y su grafía. To, sí, co. Pero nosotros decimos tóxico. Tóxico. Ustedes dicen tóxico, tóxico. Pronuncian clarito, tóxico. Y nosotros tóxico, tóxico. Eso parece que no va a dar grande diferencia, pero cuando hablamos, existe una cosa en la lengua que es el ritmo de la lengua. Y esta cosa de siempre tener esta bajada y esta subida cambia totalmente el ritmo del idioma de Brasil. Muchas personas hablan, yo no entiendo cuando hablan, pero yo ya hablé eso. Puedo leer, puedo entender muy bien, pero cuando yo escucho no entiendo nada. Es el ritmo de la lengua. Y cuando empiezas a saber el ritmo, cómo nosotros hablamos, vas a empezar a entender, vas a empezar a hablar también mejor. Entonces, ahora oxigênio es oxígeno, complexo, que es complejo,
Otro ejemplo aquí de palabra que es con X en portugués y con J en español. Anexo, que es adjunto. Axila, que es axila. Anorexia, que es anorexia. Aquí es un caso interesante que la palabra es igual y solamente cambia la sílaba más fuerte. En portugués es anorexia, y en español es anorexia, anorexia. Y entonces son palabras que es un sufijo que significa una disfunción y siempre va a pasar eso. Otro ejemplo, asfixia, que es asfixia. Dislexia, que es dislexia en portugués, en español. Y por último, las palabras que la X no tienen sonido. Las palabras que empiezan por EX, como ejemplo, excepción, que en español es excepción, en portugués no aparece el sonido de la X. Exceção. Excelente, que es estupendo. Exceder, que es exceder. En portugués é exceder. Exceto, que es excepto. Excursão, que es excursión. Y excepcional, que es excepcional. Aquí es interesante que excepcional es una palabra que es como decimos en portugués, una cosa que es fuera de serie, fuera de serie. Es una excepción, entonces es excepcional. En portugués, exceção cayó el P. Ficou só exceção. Mira, a primeira palavra, exceção. Provavelmente cayó este P, porque en español es excepción y excepcional continúa o P, continúa la letra. Entonces es excepcional y en español excepcional. Nosotros, siempre cuando hay una P o una D muda, nosotros decimos un poco así como si tuviera una I después. Excepcional, excepcional. Né? E o L com som de U, excepcional. Já em espanhol, es excepcional, excepcional. Bueno, gente, es eso. Yo creo que esta clase puede parecer un poco aburrida, un poco difícil, pero no es cuando empezamos a escuchar bastante las palabras que más hablamos, que más escuchamos, vamos a saber pronunciarlas. Y no te preocupes con eso, en saberlas todas, porque tampoco nosotros sabemos, a veces cambiamos la X por S, cambiamos también porque las reglas tienen muchas excepciones, pero es importante saber que la X tiene estos sonidos y también puede no tener sonido. Y vamos aprendiendo con la práctica, con escuchar, con hablar, y eso poco a poco va a ocurrir. Y espero que te haya gustado la clase. Déjame un me gusta y hasta el próximo video. Hasta luego. Até logo. Beijos.